días, compañeros. Mi equipo está conformado por Abril, Jaime, Natsieli y yo, Eduardo. Y hoy vamos a hablar sobre el organismo o institución de la economía doméstica. Sí, usted. Luis Diego. Ok, ¿y puede decirnos en qué trabaja? Más Soy, fuerte la voz, por favor. soy socio en una compañía de consultoría de software. La primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de establecer un presupuesto familiar en la economía doméstica? Eh, Igual que en los negocios, los presupuestos son básicos. Te dan un norte para poder tener una guía de qué es lo que vas a gastar, o los ingresos, inclusive, primero los ingresos, luego los gastos que tienes previsto para atender, en el caso de los negocios, el día a día, y inclusive en el caso de la economía familiar, pues obviamente es el ingreso de la familia sobre qué se va a gastar. Es básico, pero el presupuesto. La segunda pregunta es, ¿qué estrategias sugerirías para reducir gastos y maximizar el ahorro en una economía doméstica? Pero lo primero es revisar los gastos en general, con base en ese presupuesto. Hay gastos hormigas, se conocen, que van mermando el dinero que ingresa a la familia y no te das cuenta. Cuando haces un presupuesto y realmente te ciñes a él, lo sigues, te vas a dar cuenta que hay muchos gastos pequeños que no realmente son necesarios y eso te va a dar un mayor ingreso, un mayor flujo de dinero en el mes en la familia. Entonces, para tratar de maximizar gastos, la recomendación es revisar muy bien el presupuesto de estos gastos y eliminar todo lo que sean gastos hormigas o innecesarios en su medida. Este presupuesto tiene que tener una sección de entretenimiento, tiene que tener una sección donde puedas realmente hacer un uso del dinero sin preocuparte mucho en que lo vayas a gastar sin dolor, digamos, ¿no? Pero mientras esté presupuestado, está medido dentro del proceso, dentro de lo que vas a lograr. La tercera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre activos y pasivos en el contexto de la economía doméstica? Pues bueno, a nivel de economía, activos es todo lo que genera dinero, todo lo que ingresa, y pasivos es todo lo que se gasta, ¿no? Entonces, a nivel de ingresos de la economía familiar, los activos son los bienes que la familia tiene, su casa, los bienes inmuebles, muebles, en este caso, internos, y, y los pasivos pues son todas esas erogaciones o salidas de dinero de gastos en comida, en servicios, en entretenimiento, etcétera, dentro de la familia. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se puede calcular el índice de endeudamiento de una familia y qué implicaciones se puede tener? El índice de endeudamiento desde el punto de vista de negocio es la relación entre los activos y los pasivos. Eso da un porcentaje. Un ejemplo muy sencillo, si yo tengo 100 pesos de activo y tengo un endeudamiento de 200 pesos, cuando hago la división me va a dar 2, o sea, 2.5, ¿no? Entonces, eso quiere decir que estoy el doble del dinero que tengo en activos endeudado. Y lo normal es que tus activos sean mayores que tus pasivos para que tu flujo final o ese presupuesto sea positivo. En el término de la economía familiar, si nosotros tenemos más gastos que ingresos, finalmente va a llegar un punto donde mes con mes esas deudas no nos permiten ni siquiera poder eh, hacer los gastos mínimos necesarios, pago de renta o de comida o de hipoteca, etc. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos en una economía doméstica que no se pueden realizar? En una economía típica, como estábamos acostumbrados, son
sueldos y salarios. Ese es el ingreso más básico. Si existe algún negocio familiar, entonces son los ingresos o el margen que dejen esos negocios. ¿Y cómo se puede diversificar? Pues hay muchos trabajos en casa que pueden realizar los miembros de la familia, que pueden apoyar, que dependiendo de la edad que tengas, si es una edad laboral, pueden atraer o traer nuevo ingreso capital para la familia. La forma de diversificar es buscar nuevas formas de hacer más productivas las actividades que hacemos de manera recurrente. La siguiente pregunta sería, ¿qué recomendaciones darías para enfrentar situaciones de crisis económica? Para enfrentar situaciones de crisis económica, lo básico es tener un fondo de emergencia. El fondo de emergencia, hay algunas personas que indican que deben ser 3 meses de ingresos, otras que deben ser 6 meses. Al menos 3 meses de ingresos en un fondo de emergencia es básico. Eso va a ayudar muchísimo al tema de momentos inesperados donde tengas gastos que sobrepasen tu ingreso de manera regular. Y por eso 3 meses es un número que a mi parecer es bastante idóneo. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la mejor manera de abordar fiscal? Bueno, a nivel fiscal va a depender mucho también de cuáles son las figuras que tienen las personas en la familia. Si es un asalariado, normalmente las deducciones fiscales que existen son muy pocas. Este grupo, que es el asalariado, es cliente cautivo, digamos, del sistema de administración tributaria. Entonces, las deducciones que hay son muy puntuales. Seguros médicos, seguros dentales, una parcialidad muy pequeña de escuelas. Entonces, la forma en que se debe hacer frente el tema fiscal a nivel familiar cuando el ingreso es vía asalariado es tratar de maximizar y obtener los beneficios fiscales que dan estas pequeñas áreas. Seguros intereses reales y hipotecarios también es uno de los mayores devoluciones o contribuciones que hace el Estado a través del SAT. Entonces, hay que estar muy claro en la ley de qué se puede deducir, meterlas en las deducciones anuales y tratar de poder obtener la deducción fiscal mayor conforme los gastos que ocupan durante el año de la actividad. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿cómo se puede evaluar la rentabilidad de una inversión en el contexto de la primera vez? Bueno, la rentabilidad se evalúa a nivel general y es exactamente igual a nivel de economía familiar entre el margen o profit que genera la inversión dividido entre el monto de inversión en un plazo. Con esa fórmula finalmente es exactamente igual que en los negocios. Se busca analizar cuál es el retorno de esa inversión y en la economía familiar es exactamente igual. No va a cambiar el principio económico, digamos, para hacer el cálculo. Si hay sobrantes o hay excesos de dinero, siempre la recomendación es, una vez cubierto el fondo de emergencia, poder llevar ese monto, por poco que sea, a un producto que permita tener algún tipo de rentabilidad. Uno de los más básicos y que es muy seguros son los CETES. Los CETES finalmente son deuda de gobierno y como tal están cubiertos y en la gran mayoría de los CETES la inflación. Entonces, al tener algún dinero que es excedente, que todavía no tenemos destinado para algo, lo ideal es por lo menos invertirlos en CETES a 28 días, que inclusive
el tema o el término de 28 días es nada más para la tasa de referencia, es un producto que está a la vista. Quiere decir que si necesitamos tener acceso a ese dinero, en cuestión de un día lo podemos traer, ¿no? O durante el mismo día, dependiendo de y el fondo de emergencia debe también estar en un instrumento de inversión, de manera de que no solamente sea un dinero que esté dormido y que pueda estar teniendo una afectación de inflación, sino más bien que ese fondo de inversión con el tiempo se pueda mantener su valor. Entonces, tener invertido en CETES que asegura que al menos el valor de ese fondo en el presente se sigue manteniendo durante el tiempo. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los aspectos clave a considerar al elegir un plan de ahorro para el retiro de la economía doméstica? El plazo es súper importante. Mientras más rápidos seamos en actuar, en tener un plan de ahorro para retiro, mayor va a ser el retorno de esa inversión. Lo segundo es, hay instrumentos siendo asalariado, hay instrumentos de inversión en automático para el fondo de retiro que están dentro de las protecciones que nos hacen mes con mes. La recomendación es también buscar productos fuera de los obligatorios que tenemos en las retenciones mensuales según el tema que tenemos. Instrumentos a muy largo plazo donde podamos tener rentabilidades mayores que las que están previstas por el gobierno, y eso nos va a ayudar muchísimo, dependiendo del momento que arranquemos, a poder tener un retiro con una mayor cantidad de flujo efectivo al final. Eso como recomendación es: arranquen cuanto antes, aunque sea con un monto muy pequeño, porque esa inversión pequeña inicial va a ser mucho mayor en un futuro, pero va a depender mucho del tiempo. La siguiente pregunta es: ¿qué papel juega la inflación en el presupuesto y las finanzas de la familia? Pues muchísimo. Normalmente en los esquemas de trabajo se revisan los salarios cada 18 meses, cada 12 meses, y la inflación va caminando mensual, ¿no? Entonces, un proceso donde el proceso inflacionario es mensual y la revisión de salarios es anual o cada año y medio, va a tener un impacto directo en lo que vas a poder adquirir el día 1 a lo que vas a poder adquirir en el mes 2, ¿no? Entonces, vamos a tener que estar haciendo siempre más con menos, porque la inflación es un proceso que no espera un año entero para reflejarse. Es un proceso que es inmediato y los salarios no se mueven exactamente en la misma proporción. El impacto es muy grande. La siguiente pregunta sería: ¿cómo se puede optimizar el uso de tarjetas de crédito en la economía doméstica para evitar deudas excesivas? Sí, las tarjetas de crédito son un mecanismo de financiamiento. Un mecanismo de financiamiento debe tener mucha claridad en la tasa de interés o el CAT, el costo anual total. Los productos que se adquieren en un momento con un CAT cuando es muy alto terminan pagándose 2 veces en un lapso de 36 meses. Normalmente esos revolventes están pensados para hacerse pagos a 36 meses, aunque sea revolvente. Entonces, si se toma la tarjeta de crédito como un vehículo de financiamiento temporal con un lapso pequeño, es un buen vehículo, siempre y cuando el endeudamiento sea por alguna necesidad que realmente tenga la familia, o por un proceso que quiera, o algún bien que quiera adquirir y que no tenga capacidad para poder pagar la totalidad, la capacidad de endeudamiento de esos meses de interés, porque finalmente no pagas interés, pero sí tienes un capital al que estás abonando mes por mes, ¿no? Si por el contrario se utiliza o se piensa que esa capacidad de endeudamiento es ingreso adicional, cometemos un error gravísimo, porque a largo plazo los intereses más el capital de esas tarjetas de crédito te van a comer todo el ingreso que tengas y finalmente no vas a poder llevar, y es parte de lo que tienes que tener en el presupuesto, es ese gasto en tarjetas.
este gasto en productos financieros, que no necesariamente no son las tarjetas, también son préstamos bancarios o préstamos de nómina, que son muy sencillos de obtener en un cajero. Pero si no se tiene claridad y control más que todo de esos endeudamientos, finalmente el presupuesto que inicialmente tenías no tiene ninguna validez, y por otro lado la cantidad de dinero que va a hacer hogar en pasivos es muy alta y se va a hacer muy cuesta arriba mes con mes de poder tener esa economía familiar saludable. ¿Qué estrategias piensan que son útiles para mejorar la gestión de las deudas? La recomendación es bien sencilla: listen todas las deudas, revisen cuáles son las deudas que más rápido se pueden pagar. Es decir, si una deuda me está pidiendo 200 pesos mensuales y yo tengo capacidad en general de poder pagar 1000 y tengo deudas por 800, entonces esa deuda inicial de 200 pesos la pago y le pago los otros 200 de excedente que tengo sobre esa capacidad de 1000. De manera de que pague muy rápido esta deuda, la más pequeña o la que más rápido pueda pagar. Una vez que ya me libere de esa deuda, la siguiente deuda va a tener el mismo monto que tenía. Si tenía 1000 y yo tenía 800 de capacidad, ya estos 200 ya los tengo fuera, y la siguiente deuda le voy a invertir esos mismos 200 más el monto que ya estaba pagando. Y así vamos a hacer una escalera y vamos a sanear el esquema, tanto de que hay una forma o una estrategia como esta para poder sanear la economía familiar y regresar a un punto de equilibrio donde podamos otra vez hacer un presupuesto y podamos otra vez tener claridad en los ingresos y los egresos, pero mucho más sano, ¿no? El endeudarse no es malo, pero el sobreendeudarse es malísimo. Entonces lo mejor sería acomodar las deudas de la más pequeña a la más grande. Claro, ir pagando esa, cuando se pague en su totalidad, el monto que destinaba para pagar esa, se lo sumo a lo que le pago a la siguiente, y así voy, para poder rápidamente ir matando, digamos, esas deudas. Si lo hacemos al revés, la deuda más grande no va a bajar y aún así tengo todas las más chicas, ¿no? Ya. Bueno, hablábamos ahorita que el fondo de emergencia es básico. Nunca sabemos cuándo va a ocurrir una necesidad de tener acceso a un ingreso extra por alguna emergencia. El fondo de emergencia es eso, es una emergencia, no es un fondo para gastar cuando existan gastos que podamos hacer. El proceso es ir ahorrando para poder tener un fondo de emergencia de al menos 3 meses de ingresos. Y la recomendación es, una vez desde el inicio que tengamos ese hábito de comenzar a ahorrar, colocarnos un instrumento de inversión que esté a la vista. Hablábamos del CETE, sigue teniendo que es un instrumento muy rápido, muy sencillo, muy cómodo de poder hacerlo todos los podemos invertir. No hay una necesidad particular para poder ingresar en el CETE, y es una inversión muy segura que está a la vista. Entonces nos va a permitir tener dinero de ese fondo de inversión en un instrumento, un fondo de emergencia, en un instrumento de inversión donde va a mantener su valor en esos pesos, y por otro lado lo vamos a tener a la vista justo para poder hacer uso de esto cuando exista una emergencia. ¿Cómo se puede promover la educación financiera en los grupos de trabajo? Es súper importante que los miembros participen en la construcción del presupuesto y que entiendan qué es una estructura de presupuesto, cómo se usa, cómo se calcula. Los miembros más chicos pueden tener una mesada, y esa mesada darles ingresos por las actividades que hacen en casa o por el proceso que llevan en la escuela, etc. De manera de que tengan conocimiento de que su trabajo tiene un valor y ese valor tiene una recompensa. Y luego que tengan la recompensa, también que vayan a ver cuánto toma poder obtener esa cantidad de dinero para lo que quieren lograr, ¿no? Para lo que quieren comprar. Una vez que tengan eso, ya hay una educación financiera interna en casa, y luego el tema de que participen en el presupuesto también les ayuda a entender que eso forma parte de la convivencia normal, entender que la educación financiera es parte natural de una conversación familiar, para que todos tengamos claridad de que
la forma en que hoy estamos diseñados como sociedad requiere tener control de los ingresos y de los egresos dentro de la familia. Y la última pregunta sería, ¿qué consejos darías para equilibrar las necesidades de ahorro y consumo? Bueno, ahí depende mucho de cada familia. Hay familias que no ven necesidad en hacer gastos en temas de moda o cosas que estén de moda, y otras familias también, porque también así lo ven mucho. Creo que hay que tener mucha educación económica dentro de la familia, y una vez que eso se logre y se entiende el valor del dinero, el coste de poder obtenerlo, se va a dar muy natural ese planteamiento de equilibrar cómo es el tema de ingresos y cómo funciona la economía. El tema de la economía familiar es un esquema de una economía general que funciona tanto para las empresas, como para los gobiernos, como para los países. Los principios con que se lleva la economía familiar no son muy diferentes a lo que se lleva el presupuesto nacional. Hay ingresos, hay gastos que son imprevistos, y todo tiene que tener un fondo de emergencia, todo tiene que tener un fondo de inversiones y demás. Entonces, lo que hacemos en casa como familia realmente nos está preparando para luego salir y poder tener exactamente la misma información cuando vayamos a una empresa, cuando nosotros formemos una familia, cuando tengamos un cargo público.